regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio. Seguimos conversando con Pedro Pablo Fernández. Me hablabas de elementos importantes, de escenarios después del 28 de julio. Incluso el presidente lo decía también, mantener la paz antes, durante y después de las elecciones. Tú, como un dirigente de la oposición, nos has hablado de la importancia de mantener la paz, pero también de un programa país que no se pierda. Unas elecciones que además sean reconocidas en el escenario internacional, no solo a lo interno, que también es importante, como lo comentabas en el bloque anterior. Pero ¿qué pasa? Que ya vivimos en el pasado una situación en donde Venezuela no fue reconocida por muchos países, incluso todavía tenemos problemas con las embajadas, con los consulados en distintos países, y que Venezuela quedó aislada en el panorama internacional. Y si bien el gobierno ha hablado de formas de sortear, de incorporarse a los BRICS, a otro grupo de países amigos, lo cierto es que esto nos afecta. Todos los problemas y esas confrontaciones entre distintos sectores, o que un lado de la oposición haya solicitado sanciones, ¿a quién afecta? A la población. Y has dado en ese punto clave. La población no quiere seguir pagando los platos rotos de los errores ni de un lado ni del otro, sino que quieren soluciones y que estas elecciones se desarrollen en paz en todo este proceso y que estas confrontaciones inútiles pues queden de lado. ¿Cómo caminar hacia ese escenario que todos queremos, de paz, de unas elecciones reconocidas y todos estos elementos? Mira, sí, me gusta mucho la pregunta porque de lo que pase en esta elección del 2024 vamos a tomar dos caminos distintos. Uno del escenario, el escenario de la confrontación, el escenario de unas elecciones llenas de atropellos, inhabilitaciones de personas, de partidos, etcétera, y exclusiones, va a llevar al país a continuar por la senda en la que ha andado en los últimos años. Crisis económica, sanciones, aislamiento internacional, con todos los derivados de eso, crisis en la educación, en la salud, el ingreso de las familias por el piso sin ninguna posibilidad de recuperarse. Ese camino nos condena a seguir profundizando el hueco ese en el que nos estamos metiendo. Sí. El otro camino, que es el camino de unas elecciones democráticas, que permitan, que puedan ser aceptados por todos los resultados a partir del 28, nos abre unas puertas a otro mundo completamente distinto. Nos abre las posibilidades de que se acaben las sanciones, nos abre la posibilidad de desarrollar un plan económico que atraiga inversiones, nos abre las posibilidades de resolver los problemas, de aumentar las inversiones, los empleos, los ingresos de la familia. Es decir, nos abre un mundo de oportunidades a Venezuela. ¿Dónde está la diferencia entre los dos caminos? En la capacidad de que seamos capaces de ponernos de acuerdo, en la capacidad que tengamos de dejar de lado el conflicto político y poner por encima del interés por el poder, el interés de la gente y la solución de sus problemas. Yo creo que no hay ningún momento que llame más al liderazgo político a actuar con desprendimiento que porque la situación lo merita. Si Venezuela estuviera todo bien, bueno, que el liderazgo político se pelee el poder como sea, pero estando las familias venezolanas viviendo en la condición que están viviendo, la obligación moral que tenemos de deponer las actitudes para facilitar que el país se pueda enrumbar son demasiado grandes. Un liderazgo político de altura, bueno, que además el liderazgo busca justamente eso, resolver los problemas, claro, dar soluciones, claro, y además llamar y empujar a esos procesos. Sí, tú sabes que el fin del poder, el fin ético del poder, la respuesta no, el fin ético de la política no puede ser el poder. Es decir, claro, tú no puedes buscar el poder porque el poder no es un fin, es un instrumento. Es un instrumento que tú lo buscas como político porque esos instrumentos te ayudan a construir una sociedad mejor. Para el bien común de todos, no de la persona. Así es. Cosa que pareciera que se ha perdido. Entonces todo es hoy una lucha por el poder y la gente está absolutamente al margen de esa lucha y no pinta nada. Y yo quiero insistir en esto. O sea, hay muchos países que han vivido conflictos políticos muy fuertes. Sudáfrica. En Sudáfrica había una minoría blanca que aplastó a los negros, los trataba como animales. Sí. En Sudáfrica hubo posibilidades de construir acuerdos que permitieron que Sudáfrica pudiera transitar la democracia en paz, sin ningún conflicto. Chile. El dictador en Chile, Augusto Pinochet, desapareció 1.093 personas. Acabamos de ver una cosa horrible, los atropellos, sí, encarcelamientos de gente sin ninguna justificación, sin derecho a la defensa, etc. En Chile desaparecieron, Rosa, 1.093 personas, de acuerdo con Amnistía Internacional y con otras organizaciones que estudian el tema, desaparecidos, que los buscaron a su casa y los familiares no supieron más nunca de ellos. Sí. Y fueron capaces los chilenos, de lograr acuerdos que permitieron que en Chile pudieran... Una transición en paz. Claro.
Polonia, a mí hay gente que me dice que los comunistas jamás van a entregar el poder democráticamente por las buenas. En Polonia pasó, Jaruzelski entregó el poder en un proceso de negociación donde Juan Pablo II, el Papa, cumplió un papel muy importante, pero fue un proceso de acuerdos muy difícil, porque era prácticamente imposible. Y que muchas veces las sociedades no entienden estos procesos Sí. de acuerdo. Ahora, sí, es así, muchas veces las sociedades no lo acompañan. A Nelson Mandela, la mujer lo acusó de homosexual, no fue homosexual, dijo la palabrita que no puedo repetir en el programa. Su esposa, porque estaba en comunicación con el régimen del apartheid. Con quienes le hicieron daño, con quienes lo encarcelaron. Yo quisiera que no cerráramos, y aprovecho, si alguien del gobierno está viendo este programa, que no cerremos la puerta para la posibilidad de algún entendimiento. Es decir, esto no puede ser, yo arraso con todo y acabo con todo porque yo me quiero mantener en el poder, porque eso tiene consecuencias sobre la gente. Que nos pongamos la mano en el corazón y seamos capaces con inteligencia, con creatividad, con desprendimiento, oye, de construirle al país un escenario distinto a este escenario en el que pareciera que nos quisieran meter. Yo confío, de verdad que confío, en que prive la sensatez, prive la humanidad, prive un sentimiento humano natural que tenemos que tener de compasión por todas las familias venezolanas que están sufriendo y podamos ser capaces de entendernos, entendimientos mínimos. Es decir, un pacto de Estado, no se está hablando de negociaciones de políticos de baja categoría, un pacto de Estado que permita que este país pueda enfrentar los grandes desafíos que tiene, que particularmente el más importante es el problema de la pobreza, el problema de la marginalidad, el problema del hambre que están viviendo los venezolanos como consecuencia, repito, primero del modelo económico que desarrollaron, que destruyó la economía, y después de unas sanciones que han venido a contribuir en este proceso de destrucción. A esta guerra hay que ponerle un parado, es decir, hay que ponerle un parado al conflicto, hay que cerrar este ciclo histórico de conflicto que tiene ya 25 años y abrirle al país un ciclo nuevo de progreso, de bienestar y de desarrollo. ¿Desde Unión y Progreso creen que han sido escuchados por los sectores del gobierno, de otros grupos de la oposición? Entiendo además que han tenido reuniones con diferentes factores. Mira, hemos intentado hablar con todo el mundo, este mensaje lo tenemos, a ti te consta porque nos has tenido en tus programas desde hace mucho tiempo, abogando por esto, hemos defendido esta política desde hace muchísimo tiempo, la política más democrática, electoral, constitucional, como mecanismo para resolver los problemas. La verdad es que hemos tenido poca audiencia en el liderazgo político, pero bueno, mientras las cosas se ponen más feas, creo que más es la obligación del liderazgo político de responder a este llamado a que pongamos los intereses de la gente, por el amor de Dios, por encima de esta lucha absolutamente absurda por el poder. En estos días se han dado reuniones importantes, María Corina Machado con Rosales, previo también Rosales habría tenido un encuentro con el doctor Eduardo Fernández y quisiera tu lectura sobre ese encuentro, sobre los resultados, ¿qué nos puedes contar? Mira, yo acompañé a Eduardo Fernández a la reunión con Manuel Rosales, una reunión extraordinaria. Sentía a Manuel muy preocupado por la situación del país y además lo sentí muy responsable frente a la coyuntura, una coincidencia muy grande frente al hecho de la necesidad, primero, de preservar la unidad de la oposición, la necesidad de que la oposición se mantenga unida, pero el planteamiento nuestro siempre va mucho más allá del planteamiento de la unidad del país, lo que necesitamos en este momento. Lo sentí muy bien y lo sentí muy concordante con nuestro planteamiento que le fuimos a llevar, porque básicamente eso fue lo que Eduardo fue a hablar con él. Frente a la reunión de Manuel y María Corina no tengo idea de cómo haya resultado, a mí me parece que siempre es positivo que todo el mundo hable y que seamos capaces de mantener un diálogo fecundo entre todos, ¿no? Bien, ya para finalizar, porque lamentablemente el tiempo se nos acaba, Pedro Pablo, quisiera tu mensaje para la población venezolana. Ya has centrado tu discurso en esos problemas que pues hoy tienen los venezolanos y que hemos tenido durante los últimos años. Hemos pasado por el tema del bachaqueo, del desabastecimiento, nuestros adultos mayores tomando ajo para bajar la tensión, el precio de los medicamentos, el estatus de los hospitales, en la educación, los problemas que sabemos que hay con la alimentación, también la desnutrición infantil, sobre todo en sectores muy vulnerables, continúa siendo un grave problema. Ante todos esos problemas, ¿qué le puedes decir a esa población que está allí y que espera respuestas y que espera soluciones? Mira, es muy difícil, Rosa, porque yo me recorro el país de punta a punta y conozco la realidad de Venezuela. Muy difícil hablar con un país que se ha empobrecido y que ha bajado su calidad de vida de la forma que lo ha bajado. Y muy difícil sobre todo generar esperanza en una población que ve un liderazgo político donde sus problemas están completamente ausentes. Yo creo que este es un momento para ponernos en manos de Dios, para rezar, para pedirle a Dios que nos ayude, que ilumine además al liderazgo político
Y siento que siempre tenemos que levantarnos confiando en que vamos a salir adelante y que las cosas van a cambiar. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos duros. Yo he vivido momentos muy duros personales, además, en los últimos tiempos, pero siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo, por cada día que veo el sol salir, por cada vez que me baño con agua, por cada comida que me como. Le doy gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado y confiando en Él y pidiéndole que nos ayude a los venezolanos a poder superar esto y poder aprovechar el enorme potencial que tiene este país para generar progreso, bienestar y felicidad para todos los venezolanos. Mira, y ahora que mencioné el tema de los abuelitos, hay otro asunto allí con el tema de la migración. También nuestros abuelitos se están quedando solos. Veía un estudio de que hay una gran cantidad de adultos mayores que están viviendo solos en nuestro país y con problemas psicológicos, viejitos de solos nutrición. Y niños que los padres se fueron y los dejaron con los abuelos hace 10 años. Los abuelos estaban más o menos bien, pero bueno, se han deteriorado y ahorita los niños están prácticamente sin un adulto que tenga las posibilidades físicas de cuidarlos. No, lo que está viviendo el país es una tragedia. Y hay temor de que esto no se agudice, porque otros dicen, si se arrecian las sanciones, si no se dan los acuerdos políticos, seguirá esta situación. Es parte de esos escenarios que tú comentabas. Yo creo que hay que evitar a toda costa que la situación se empeore, porque no es bueno para nadie, no es bueno para el gobierno, no es bueno para la oposición, por supuesto que no es bueno para los millones de venezolanos que tercamente nos hemos empeñado en vivir en este país, que es el país donde nacimos y donde queremos morir. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros durante esta tarde, Pedro Pablo. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Hacemos una pausa, al regreso recibiremos nuestro siguiente invitado de esta tarde, que viene del municipio Caroní, del estado Bolívar. Pausa, ya regresamos. Sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales. No pudimos hacerlo, la interacción en vivo por una transmisión presidencial, pero después por esa vía estaremos respondiendo, Pedro Pablo. Seguro. Bueno, ya volvemos.